En el capítulo 7, verso 1 al 6, tenemos 6 versículos donde el Señor dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Encontramos aquí en esta primeros 6 versículos una hipérbole o un lenguaje hiperbólico, donde tenemos una persona que está tratando de sacar una paja del ojo del otro, y él tiene una viga, dice Jesús, en su propio ojo. Y así es que nos ha llamado la atención muy fuerte porque es un texto que nos ayuda a nosotros también. Hay textos muy agradables, textos que nos consuelan, hay textos que nos animan, especialmente yo soy partidario de los temas que animan, pero hay temas que no son muy agradables porque nos corrigen. Hay temas que son de tipo de instrucción, eso no son ni desagradables ni agradables, está término medio porque es instrucción. Pero ese es el efecto, según Timoteo 3 dice, las escrituras dice que son útiles para redarguir, que es acusar, instruir y corregir. Entonces, las escrituras en todo el sentido, hermano, la palabra tienen varios efectos. Y el servidor, no es fácil hacerlo, pero ha tratado y seguirá intentando de no ocultar nada que no esté en el texto de la Biblia, y todos por igual recibirla como palabra de Dios. Así es que en estos 6 versículos hemos visto esto, que Jesús principalmente expone la hipocresía de aquellos que juzgaban a otros, y especialmente Jesús tiene en mente a los fariseos, aunque ellos tenían ciertos pecados que ellos mismos no querían corregir. Ese es el punto esencial de estos primeros 6 versículos. Y como decía, Jesús presenta una hipérbole donde enfatiza fuertemente el problema. Note bien la palabra paja y viga, hay una grande diferencia. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, verso 3, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, ¿cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu propio ojo? Para algunos niños es un poquito tanto como para reírse, ¿verdad? Como es algo donde una persona tratando de sacar una paja y con una grande viga en el ojo, y los niños se ríen y dicen, bueno, esto en realidad es algo gracioso, pero en realidad, hermanos, es algo que es un lenguaje exagerado, el hipérbole. Y esto está en concordancia con lo que Jesús dijo de una persona ayudando a otra, inhabilitada para ayudarle. Y básicamente Jesús diría que esto es como un ciego guiando a otro ciego. Y ambos, dice Jesús, caerán en el hoyo. Así que debemos tener primero actitud correcta hacia nuestros propios pecados y luego hacia los demás. En esencia, esta es la lección de los primeros seis versículos. Es muy fácil pasar por alto nuestros pecados y ver los de los otros. En esencia, es una tendencia humana muy común en la Biblia y en la humanidad. Así es que Jesús nos advierte de eso y damos gracias a Dios por ello. Concluimos en esta lección pasada, hermanos, que si no estamos dispuestos a examinar primero nuestras faltas, entonces mejor no juzgar para no ser juzgados. Jesús quiere que evitemos nuestro propio juicio hacia que vendría sobre nosotros. Nuestros pecados, una verdad, nos inhabilita para poder ayudar a otros. El apóstol Pablo dijo a los Corintios, castigando toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esto armoniza con lo que Jesús dijo en estos primeros 6 versículos. Así que, hermanos, Jesús termina con unas palabras un tanto difíciles de comprender, porque dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen, que era un dicho muy común entre los hebreos, de tal manera que llegamos a entender que en realidad no todos estaremos dispuestos a recibir esta lección de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque no es agradable confrontarnos con nuestros propios pecados. Debemos hacer un autoexamen muy personal. El proverbista Salomón dice que no reprendas al necio. Y eso es exactamente lo que Jesús ha dicho. Así que, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias y vamos a analizar los siguientes versículos. ¿Cuál es el reto? Entenderlo, interpretarlo, mejor dicho,
Y de una buena interpretación vendrá un buen entendimiento, y después del entendimiento vendrá una buena aplicación en nuestras vidas. En el capítulo 7 ahora vamos a situarnos, versículo 7 al versículo 12. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esencia, ¿qué es, hermanos, el enfoque? Y aquí es una parte donde todo maestro, todo predicador dice, bueno, ¿qué título le pongo? Cuando están preparando los sermones en alguna parte del mundo, ¿qué título le pongo? Y muchas veces fallamos porque en esencia no sabemos cuál es en esencia el centro de la lección. Pero sí sabemos lo que es. Aquí trata acerca de la oración. Y no es una oración cualquiera, sino es una oración que se distingue, vamos a mirar, como una oración persistente. Así que lo que miraremos en estos versículos es simplemente que una oración persistente, Jesús quiere que comprendamos, una oración persistente va a tener respuesta. Es sencillo. Acompáñenme, hermanos, en este recorrido verso tras verso para que podamos corroborar esto, lo que Jesús y la intención de Jesús sobre todas las cosas. Hay dos aspectos de la oración en el Sermón del Monte. ¿Cuántas veces alguien que lee la Escritura, los capítulos 5, 6 y 7, y se pregunta, ¿cuántas veces Jesús habló acerca de orar? Dos. Básicamente dos. Cuando el capítulo 6, verso 9 al 13, y Jesús dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Note bien que Jesús habló acerca de la oración. En comparación, ¿qué? Con la hipocresía de la oración, o la oración hipócrita de los fariseos que oraban en las plazas para ser vistos. Y esta oración es una oración que exalta y da gloria a Dios en lo privado. Pero ahora Jesús retoma nuevamente el tema de la oración y habla, hermanos, acerca de la oración como medio para obtener ahora nuestras necesidades. Eso es lo que va a hablar, versículo 7 al versículo 12. En otras palabras, lo que Jesús hace ante estos dos temas de la oración es como cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso acerca de la armadura. ¿Recuerdan Efesios 6, verso 11 al 17? Vestidos toda la armadura de Dios, y empieza a hablar acerca de la coraza, el cinto, etc. Pero a pesar de ello, concluye con el verso 18 diciendo, orando en todo tiempo. En otras palabras, no por ello, por hecho de tener la armadura, quiere decir que tenemos ya asegurada la victoria. Necesitamos orar, orar y orar. Es exactamente lo mismo, hermanos. En otras palabras, Jesús habla sobre las nuevas normas que van a ser para el nuevo discípulo, ahora que vendrá a ser parte del reino o iglesia. Pero por el hecho de que ya camina una milla o dos, por el hecho de que ama a los enemigos, ya está hecho. No, el punto de Jesús es que necesitamos la ayuda del cielo y necesitamos orar de una forma constante. Eso es exactamente lo que encontramos aquí. Ahora, hermanos, desde luego hay algunas cosas resaltantes. Aquí es precisamente donde entran en bosquejo las ideas principales. ¿Qué cosas en esencia resaltan en estos versículos? Bueno, una de ellas, la naturaleza de la oración, o la oración que se distingue de la primera oración que habló de una oración sincera y en secreto. En otras palabras, hermanos, le explico esto, y otra vez, esto también es algo que en ocasiones se omite en el sermón y debe omitirse. En esta ocasión, no. Aunque el servidor no es experto en el griego, necesito yo explicar esto para que usted pueda entender lo siguiente.
Por ejemplo, cuando Jesús está hablando aquí, y Jesús ha dicho en Mateo capítulo 7, y en el versículo, como estamos diciendo, el versículo 7 en delante, ha usado 3 términos, como por ejemplo, buscad, llamad, pedid, buscad y llamad. Tres verbos. Busquen, llamen, pidan, busquen y llamen. Pidan, busquen y llamen. 3 términos. Ahora, son 3 verbos, hermanos, que están en una forma, es como un verbo, para ser más claro, y son dos clases de un verbo, vamos a llamarlo así en griego, imperativo. Y usted dice, no entiendo qué es imperativo. Lo que usted alcanza a captar es esto, lo vamos a lograr entender qué clase de oración es. ¿Cómo imperativo? No entiendo. Bueno, por ejemplo, hay en la forma imperativo aoristo, que se le llama aoristo. ¿Por qué? Porque formula una orden una sola vez. Por ejemplo, alguien dice, cierra la puerta cuando entres. Lo hará una sola vez. ¿Me explico? Esta es la forma aoristo de este verbo. Por ejemplo, pedir es en aiteo. Y si está en eso, solamente diría a Dios, oren una vez y ya, se termina. Pero sabe que no está en forma aoristo, imperativo, aoristo, sino imperativo presente, este verbo. ¿Y qué es este imperativo presente? Bueno, que formula una orden de hacer algo siempre o seguir haciéndolo. En otras palabras, cierra la puerta, ejemplo, cierra la puerta siempre que entres. ¿Qué va a hacer? Siempre que entre va a estar cerrando la puerta, cerrando la puerta. Este es el verbo que se usa aquí para, hermano, lo que estamos diciendo. Pidan, busquen y llamen siempre. ¿Y esto es importante? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender la clase de oración que Jesús quiere que usted y yo hagamos. En otras palabras, hermanos, de manera que aquí tenemos una invitación de Jesús a pedir y a seguir pidiendo, a buscar y a seguir buscando, a llamar y seguir llamando. Yo quiero que ahora usted haga un paréntesis de reflexión. En realidad nosotros hemos echado mano de esa clase de oración, la que Jesús está hablando en el monte. Una oración en forma imperativo presente, que usted tiene años orando pidiendo algo, o meses es posible, o años, y usted no para de pedir. Así es que esta sería una oración de tipo imperativo presente. ¿Hemos echado mano de ella? Esa es la pregunta. Porque Jesús habla de esta oración. Y hermanos, Jesús afirma una cosa más, que nuestra oración va a ser contestada. Note bien el texto. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En cada verbo, tanto de pedir, de buscar y llamar, está la respuesta presente. Lo que significa que Jesús está diciendo que, hermano, la oración va a ser contestada en esta clase o tipo de oración persistente. Jesús enfatizó esto no solamente en el monte, sino también en la parábola. ¿Se acuerda usted de Lucas 18, 1 al 8, acerca de aquella parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Una viuda, sí, verso 2, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continua me agote la paciencia. Verso 6, y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta retórica que implica, no se va a tardar. Él va a contestar. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Una vez más, ¿realmente estás orando como deberías orar? Hermanos, nuevamente, cuando yo reviso esto y siendo bien honesto, digo, Señor, ¿qué peticiones tengo que me ha contestado? Segundo, ¿cuánto tiempo me tardé pidiendo a Dios lo que yo pedía? Porque ese es el punto del imperativo presente, siempre. Y eso es el énfasis de Jesús en esta oración.
Así que, hermanos, tomando fuera de contexto versículos 7 y 8, que el que busca va a encontrar, podría parecer como un cheque en blanco. ¿Ha visto usted alguna ocasión alguien que recibe un cheque en blanco y dice, pon la cantidad que tú quieras? Muchos lectores de la Biblia están leyendo estos dos textos, 7 y 8, diciendo es como un cheque en blanco, porque dice que yo lo que busco lo encontraré, lo que pida me lo va a dar, y si llamo me va a contestar, donde podemos pedir todo lo que en realidad nos venga a la mente. Así que creemos que cualquier persona diría, ¿sabe qué? Tengo 3 años pidiéndole a Dios una casa y la quiero de 3 pisos. Así es que estoy pidiendo y seguiré pidiendo y Dios me la va a conceder. Alguien diría, bueno, en realidad tengo ganas de un Corvette, un Corvette. Es un poco caro, pero creo que Dios, si yo sigo persistente, Dios me lo va a dar. ¿Y cuántas personas estarían poniendo sus peticiones como en un cheque en blanco? Ese es en realidad el punto de estos versículos. Hermano, la respuesta es no. Hay condiciones, deje enumerar por al menos 2 o 3 condiciones que necesita esta oración persistente. Primero, la oración que Dios está hablando es una oración que necesitamos tener una buena relación con Dios. En el mundo hay personas que piensan que si tú le pides de todo corazón y con mucha fe a Dios, no importa qué relación tienes con Él, Dios va a concederte eso. Pero en realidad esto es así. Yendo a las Escrituras, encontramos lo siguiente. En el Salmo capítulo 66, verso 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Y note bien que la palabra mirar a la iniquidad no es simplemente echar un vistazo a la iniquidad, sino visitar la iniquidad, la impiedad, la maldad. Practicaste lo malo. Y así que si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el Salmo 66, 18, el Señor no me habría escuchado. Es simple. No me habría escuchado. En segundo lugar, necesitamos no solamente tener una buena relación con Dios, sino también pedir con fe. Se necesita la fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. En otras palabras, Santiago 1, versos 6 y 7, hablando de eso, dice, pero pida con fe sobre que la sabiduría. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no tiene estabilidad. No piense pues quien tal haga, como tal haga, sí, que pide sin fe y está moviéndose su fe de un lugar a otro, a veces lo cree, a veces no lo cree. Necesita pedir con seguridad, así que no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está una obstrucción para recibir lo que nosotros pedimos a Dios. Pero no solamente con fe y una buena relación con Dios, sino también de acuerdo a su voluntad. Hemos dicho que alguien tiene alguna petición delante de la presencia de Dios, pero la pregunta ¿es de acuerdo a su voluntad o a tu voluntad? Así es que regresamos a Santiago capítulo 5, verso 18, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y los cristianos, hermanos, amigo oyente, muchas veces batallamos con eso. ¿Lo que yo estoy pidiendo en realidad será de acuerdo a su voluntad o será a mi voluntad? Algo que nos ayuda a distinguir realmente si es de acuerdo a su voluntad o a mi voluntad, a su deseo o a mi deseo. ¿Sabe una cosa? Lo que usted está pidiendo, aquel orador o oradora que está pidiendo y rogando a Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tiene que preguntarse una cosa. ¿Lo que yo estoy pidiendo es para mí o es para Él? ¿Por qué? Porque Santiago mismo dice en el capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, que combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Ahora no te viene como está en secuencia. Y pides y no recibes porque pides mal. ¿Y qué es pedir mal? Agrega él, para gastar en vuestros deleites. Así que llegamos a entender que el del Corvette tendrá que esperar mucho tiempo, porque es posible que Dios no necesita un Corvette, o no necesita la casa de 3 pisos, o no necesita lo que tú y yo estamos pidiendo que necesitamos nosotros. Podría seguir en esta mañana con algunas preguntas que nos ayudarán a distinguir, pero creo que con esta es más que suficiente. Lo que tú pides a Dios en oración es para ti o por tu voluntad o tu deseo, o es para Él, honrarle y glorificarle.
Esa es una buena pregunta. Así que, hermanos, hemos dicho que Jesús dice que las oraciones tendrán respuesta. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús asegura que nuestra oración será contestada? Claro, si cumplen con las expectativas que Él ha puesto. Y aquí entra precisamente lo que Jesús dijo en segundo lugar. Él habla acerca del carácter de su Padre y nuestro Padre. Note bien qué hermoso, hermanos, versículo 11. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes si le pide pan, le da una piedra, o le pide un pescado, le dará una serpiente? Note bien el 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Ves el realce? ¿Cuánto más el Padre? Si tú eres malo y das cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? Y este es el realce realmente del carácter de Dios. Así que, hermanos, hay una cosa muy interesante. Los ejemplos que está poniendo Jesús están perfectamente relacionados. Cuando leía las notas y decía, bueno, Señor, en realidad, ¿qué tiene que ver un pescado con una serpiente? ¿O qué tiene que ver, por qué poner en paralelo y en una orden de comparación un pan y una piedra? Y vea lo que descubre uno. ¿Sabe que el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si usted va al mar de Galilea, es decir, donde está Capernaum, usted notará en algunas secciones de este mar o grande laguna, que hay algunas ciertas piedras que casi podría usted confundirlas con el pan hebreo. Así que Jesús no está simplemente tomando dos cosas que no tienen sentido en sí. Así que, hermanos, el punto de Jesús sería que si un hijo pide pan, ¿se va a burlar de él su padre ofreciéndole una piedra que parece un panecillo, pero no se puede comer? Esa es la pregunta de Jesús. Ahora, note bien, pasemos al versículo 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Y usted dice, pescado, serpiente. ¿Sabe que en estos lugares también existen algunos peces, pero que realmente se le llama la anguila, que es una serpiente acuática? Y hay peces también alargados. Hay unos que tienen menos como aletas, no puede encontrar uno ahí para figurar, pero ahí están en el mar de Galilea. Así que estando cerca en el mar de Galilea, en el hotel, me le pierdo unos minutos a Willy. Yo quiero saber si esa agua está salada, porque dice que es mar, y la pruebo y está dulce. Segunda cosa que yo pude mirar, que había mucha clase de peces ahí, solo que está prohibido ahora pescar por personas particulares. Hermanos, y cuando usted ve eso, lo que Jesús está realmente haciendo, diciendo aquí, realmente es algo extraordinario. Que lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, que si un hijo pide un pescado, ¿le va a dar su padre un pescado? Sí, pero un pescado que está prohibido comer. ¿Se va a burlar un padre del hambre de su hijo de esa manera? Y dice que está prohibido comer. Sí, porque en Levíticos capítulo 11, versículo 12 dice que todo lo que no tiene aleta y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. La anguila es un pez inmundo, o era un pez inmundo bajo el pueblo de Israel. ¿Ven lo que Dios está haciendo? Así que, hermanos, y algo interesante, Mateo habla solamente de dos cosas, de la piedra y el pan y la anguila o la serpiente. Pero Lucas agrega una tercera, y esa me llamó mucho más fuerte la atención, porque no la enumera Mateo, pero Lucas sí. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 12, habla de un huevo y un escorpión. Algunos lo traducen con alacrán, que al fin de cuentas es la misma familia. El versículo 11 y 12 dice de Lucas 11, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, versículo 12, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Ahora, cuando leemos esto, hermanos, decimos, bueno, no entiendo. Pero usted entenderá una cosa. Si usted sabe que en las áreas del norte de Israel, en Galilea, había unos escorpiones, color blancos, y que cuando este escorpión, este alacrán, está descansando, tiene las pinzas y la cola recogidas hacia adentro, y hay una clase de blanca de alacrán en esas áreas que parece un huevo. Cuando está descansando, mete su cola y sus ¿cómo se le llaman? Sus brazos, todo eso. Y realmente parece un huevo blanco. ¿Puede creerlo?
Así que Jesús no se equivoca cuando hace esta comparación. En otras palabras, Jesús diría en esta parte, si un hijo pide un huevo, ¿se va a burlar de su padre dándole un alacrán vivo que parece huevo? ¿Ve eso? Es lo que Jesús está diciendo ahora. Así que, hermanos, note bien la palabra, verso 11. Siendo ustedes malos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? En otras palabras, ¿a qué clase, diría Jesús, a qué clase de Padre estamos nosotros pidiendo? Necesitamos saber el carácter del Padre que tenemos, al cual le pedimos día y noche. ¿Estará orando a un Dios sarcástico que nos da dones de doble filo? ¿Cuál es la actitud de un padre, una persona que da algo malo por algo bueno? Sarcasmo, maldad. Ese no es Dios. Y ni un hombre de ustedes haría eso. Que se burla de nuestras peticiones. Claro que no. Así que, hermanos, el punto es que si no hay un Padre terrenal que haga eso, y por malo que sea el Padre de los cielos, menos lo haría, si no que dará cosas buenas a los que le piden. Qué hermoso saber esto. Mire lo que dice Santiago acerca de las cosas que Dios da. Santiago 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, regalo perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que hagamos una pausa. El Hijo de Dios que pide día y noche, y si es que pide bajo ese aoristo presente, va a tener que comprender una cosa. Que si Dios le dará lo que él necesita, no lo que no necesita. Que es de acuerdo a su voluntad. Y que es un don perfecto. Que es más valioso que lo que tú realmente estás pidiendo. Y eso es lo que Santiago precisamente dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que vamos a la parte tercera y última, hermanos, porque hay un versículo. Algunos estaban tentados a hacer esto, pero algunos dicen, bueno, el último versículo que habla de la regla de oro, ese por separado, podemos hacer un sermón. Creo que va completo, es todo, y vamos a hacerlo así. El último versículo, que es el 12, nos explica que si Dios nos da cosas buenas, ¿no deberíamos también nosotros usar la misma regla para bendecir a otros? Note bien lo que dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y alguien dice, bueno, ¿y qué si las otras vecinas no tienen así que o por tanto? Bueno, no se preocupe, lo he estado checando y miré que realmente hay una conexión entre estos versículos. Así que, hermanos, el versículo 11 dice que el Padre dará buenas cosas. Y nosotros también así haced vosotros con los hombres, versículo 12. Hay una conexión ahí. Ahora, por último, hermanos, encontramos aquí lo que se le llama la regla de oro. Pero debo decir una cosa más antes de terminar. Esta regla de oro está muchas veces en forma negativa y en forma positiva. Los hebreos para el tiempo de Jesús, antes escritores y después de Jesús, de hecho, muchos rabinos, sabe usted que ellos usaban esta regla de oro en forma negativa, y hay mucho de ello. Se dice que uno de los rabinos vino un hombre y le dijo, Rabí, maestro, te seguiría como discípulo si tú me dices toda la ley, me enseñas la ley mientras yo estoy parado en un pie. Así que había dos rabinos, él simplemente con su vara lo hizo a un lado, así es que decidió irse con el otro rabino, y cuando yo con el otro rabino le dijo, mira, no hagas nada de lo que te gustaría que te hagan a ti. Ve y aprende esto, esta es la ley. Y lo siguió. Y esa es una forma negativa, esta regla de oro. Esta regla de oro significa, en forma negativa, implica que tú no vas a hacer ciertas cosas, quiere decir que te abstienes de hacer ciertas cosas. Cuando Jesús, hermanos, vivía en la tierra, vino un joven, algunos dicen que joven, otro hombre, vino e Icare para dar la vida eterna. Encontramos este término, la regla de oro, en los mandamientos en forma negativa. Él le dijo de Marcos 10:19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. ¿Qué se necesita hacer para hacer esto? Simplemente abstención. No hagas absolutamente nada.
No hagas nada. Sin embargo, la forma positiva es todo lo contrario. Una cosa es decir, no debo hacer daño a nadie. Aquí creo que entre muchas personas hoy en día que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo nada contra él ni contra ella. Así que yo no le he hecho nada a él o a ella. Ojo en eso. Pero la pregunta es, ¿has hecho algo bueno para él o ella? Así que esto es la regla de oro en forma positiva. Y es lo que Jesús hizo precisamente. Una cosa es decir, no debo hacer daño a nadie, no debo hacerle lo que no me gustaría que me hicieran, pero otra cosa es decir, debo de dejar de hacer lo que estoy haciendo para ayudar a otras personas a ser amable con ellos como me gustaría que ellos hicieran conmigo. La regla de oro, hermano, note bien. Básicamente sería lo que Jesús dijo en Lucas 6:35. Amen a vuestros enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ellos nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Algunos dicen que esta es la cúspide de todo el sermón del monte. Muy posible. La regla de oro, pero en forma positiva, no negativa, porque negativa simplemente es abstenerse. Y la forma positiva es que el amor de Dios y el amor de Jesús te lleva a hacer cosas que otros nunca harían. Saluda como te gustaría que saluden. Perdona como te gustaría que perdones. Ama como te gustaría que te amen. Sé expresivo, como te gustaría que sean expresivos contigo. Sean misericordiosos, como te gustaría que tuvieran misericordia contigo. Háblale a los demás como te gustaría que te hablaran a ti. Actúa. Esta es la regla de oro. Así que, hermanos, ¿y esto qué tiene que ver con el carácter de Dios? Ese Dios que nunca te daría una piedra cuando pides un pan. Ese Dios que tiene un carácter compasivo y misericordioso que puede bendecirnos. En conclusión, podemos concluir que en estos versículos, al final, tenemos un Padre que cumple nuestras peticiones. A Dios gracias, porque es un Padre de amor y de misericordia. Tenemos que ser persistentes en la oración. ¿Recuerda el auristo presente? Eso es, continuamente. Hemos estado orando realmente, hermanos, con la confianza que tenemos un Dios. Hemos estado pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y no importa que pase el tiempo, día y noche pedimos a Dios, pidiendo lo que necesitamos. Una cosa que necesitaba el nuevo candidato al reino era vivir de acuerdo a la voluntad de las normas establecidas en el Sermón del Monte. Cumpliendo con las cosas necesarias que es posible recibir. Debemos ser como nuestro Padre que da buenas cosas a sus hijos, así debemos nosotros ser con todos. Esa es la regla de oro. Esta es la invitación de Jesús en esta mañana. Pide y ven y busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Esta es la oración que Dios quiere que tú hagas. Estás en esta mañana con nosotros, pero tú sientes que no puedes orar a Dios porque no tienes una relación con Jesús, una relación con el Padre. Ya has estado oyendo el Evangelio, sabes que necesitas confesar después de arrepentirte de tu vida que has estado llevando. Necesitas confesar a Jesús con tu boca, Romanos 10, 9 y 10, y después ser bautizado para el perdón de tus pecados, Hechos 2:38. Señor te añade a la iglesia de los salvos, Hechos 2:47. Estás con nosotros, te invitamos, tenemos todo lo necesario para hacerlo. Nos ponemos de pie para cantar el himno de invitación. Puesto de pie, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.